Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar de la cosa vendida. ¿Y qué vamos a entender por la cosa vendida? Es el objeto que es propiedad del actor, propiedad del vendedor y que se va a entregar. ¿Cuáles van a ser los requisitos para poder hablar de la cosa vendida? Primero, el primer requisito en el artículo 1614 lo encontramos y dice que puede venderse toda cosa corporal o incorporal cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Para poder hablar de la cosa vendida, entonces vamos a referirnos que puede ser todo aquel que no sea objeto de prohibición, ¿verdad? Y luego vamos a ver que para que podamos hablar de la cosa vendida, también el otro requisito lo encontramos en el artículo 1618. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone que exista y no existe, no produce efecto alguno. Estamos hablando de la cosa futura, ¿verdad? Que esperamos que exista. Y ya nos dice la ley que si no llega a existir, se tiene por no escrito. Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente abonando el precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. ¿Puede venderse entonces la cosa que no exista? Ya lo que estamos viendo es el artículo 1618 que nos dice que, que se puede vender la cosa que no exista, pero que obviamente se espera que llegue a existir. Y aquí estamos hablando de esos contratos de cosa esperada, regulados en el artículo 1617. Por tanto, cuando nosotros hablamos de una venta de cosas que se espera que exista, debe de cumplir dos características. Primero, cuando se hable de un contrato de cosa esperada. Y segundo, que es un contrato conmutativo, que es el que se puede dar cuando se habla de la venta de la esperanza o de la suerte. Cuando nosotros hablamos de que es un contrato de cosa esperada, lo encontramos en el artículo 1617. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderán hechas bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato parezca que se compró la suerte. ¿Cómo voy a comprar la suerte? Obviamente, estos tipos de contratos son cuando se dan en agricultura. Yo compro, por ejemplo, el cultivo de caña. Es un contrato de cosa esperada. Lo que yo estoy comprando es un producto que por el momento no ha salido. Y por eso se le llama contrato de la suerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad se entiende que va a darse, pero no sabemos si va a haber algún invierno difícil que no permita que el producto se dé. Y luego vamos a hablar, bueno, y por eso decimos que en estos contratos las características son que es un contrato condicional y que es un contrato conmutativo. Cuando nosotros hablamos de dos tipos de contratos, y recapitulo, decíamos, cuando hablamos de esos contratos de cosa esperada, vamos a hablar de dos formas, del contrato de cosa esperada y el contrato de la esperanza o de la suerte. Cuando nosotros hablamos del contrato de cosa esperada, debe de darse dos características. Es condicional, porque se espera que se cumpla la condición para la cual se pactó, y es conmutativo, porque el producto equivale al precio que se va a pagar al agricultor, por ejemplo. Y ahí relacionamos el artículo 1344 del Código Civil. En 1344 nos dice, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no puede suceder. Y luego vamos a hablar de que es un contrato de la esperanza o de la suerte. ¿Por qué se dice que es un contrato de esperanza o de suerte? Porque es un contrato aleatorio. ¿Cómo puede darse?
puede que no se venda. Por ejemplo, decíamos pagar la cosecha de maíz o de caña, decíamos. Ese era el ejemplo, la cosecha de caña. Pero no sabemos si el invierno va a ser copioso o simplemente va a ser un invierno seco, que no permita obtener una buena calidad de producto o que lo inunde y que tampoco permita tener frutos. O pudiese ser un invierno idóneo y que permita que se produzca todavía más de lo que se esperaba. Entonces, por eso es que son de la suerte, esos contratos de la suerte o de venta esperada, porque se obtiene más o se obtiene menos de lo que se espera. Por ejemplo, cuando usted dice, quiero comprar la, la, la red que va a pescar ese pescador y le va a dar ya un dinero, por ejemplo, le da $50, independientemente de lo que pesque, ese será suyo. Como puede ser que pesque, puede ser que no pesque. Entonces, por eso es que se llaman contratos de la suerte. Ahora, por tanto, podemos hablar de esas cosas, de esas ventas de cosas futuras. Y luego vamos a tener que, ¿por qué la cosa debe de ser determinada? Entonces viene la pregunta. Si se pueden vender cosas que no existan, pero que se espera que existan, porque de lo contrario esa venta se tiene por no escrito. Entonces, ¿por qué debe de ser esa cosa esperada? Debe de cumplirse. Entonces, el artículo 1615 lo dice. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros de uno y otros. Ya se venda en total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen en contrato celebrado conforme a la ley, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objeto ilícito. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderá que no lo son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. Por lo que quiere decir en 1615 que no podemos hablar de bienes lo que quiere decir es que yo no puedo vender en abstracto algo que no tengo. Tengo que vender algo concreto, singularizado e independiente, ¿verdad? Tengo que decir si yo vendo 5 carros, 5 casas o los bienes, independientemente sea lo que sea, los tengo que individualizar. No puedo hacerlos de manera abstracta. A eso se está refiriendo. Ahora, por eso es que debe de ser determinado, ¿verdad? Y ya nos dice el artículo 1619, inciso final. No vale la cosa de... además, en 1619 nos dice, yo no puedo comprar algo que ya me pertenece. La venta de cosas ajenas produce entre las partes las obligaciones propias de la compraventa. Cuando aquí me está dando la opción de que yo puedo comprar algo que no es mío. Se puede ejercer entonces la venta de cosa ajena, pero nos dice, salvo los casos contemplados en el artículo 1622 y 1623 de este código. El comprador tiene derecho aún contra el vendedor de buena fe la resolución del contrato y, si creía que la cosa pertenecía al vendedor, también a la indemnización de daños y perjuicios. La compra de cosa propia no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. No puedo comprar algo que ya me pertenece porque obviamente es mío. Por eso simple hecho, no puedo hablar de compra de cosa propia. Pero ya este artículo 1619 del Código Civil sí nos da la pauta de hablar de una compraventa de cosa ajena. Quiere decir que yo puedo vender un vehículo de mi hermano que no está a mi nombre. Esa es la venta de cosa ajena. Ahora, para que esa venta de cosa ajena se dé, se deben de dar ciertos requisitos, porque van a tener ciertos efectos. Ya el artículo nos lo dice. El vendedor ha entregado al comprador la cosa comprada. Por tanto, el verdadero dueño tiene derecho para pedir la reivindicación de la cosa. ¿Y a quién se la va a pedir? Al comprador, ¿verdad? Para que le devuelva lo que se vendió sin su consentimiento. Por lo que, cuando hablamos de venta de cosa ajena, tenemos que tener claro dos cosas. Si el titular de la cosa la reclama, entonces vamos a entender
que no está de acuerdo con esa venta de cosas ajenas. Si yo, por el contrario, acepto esa venta, no digo nada y me quedo callada, porque en el fondo yo le había dicho a mi hermano que hiciera la venta, entonces la voy a aceptar. Esa aceptación, ese quedarme callado es una aceptación tácita, en donde yo lo que estoy diciendo es que estoy avalando esa venta que hizo mi hermano, que no tenía poder, pero que la pudo concretizar. Entonces, en caso de que el vendedor ha entregado al comprador la cosa comprada, decíamos, el vendedor le nace el derecho para pedir la reivindicación o que se le reivindique al comprador, que se le reivindique de parte del comprador el objeto vendido. Aquí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la inoponibilidad? Aquí hay una inoponibilidad. Ese tercero puede alegar la inoponibilidad. Y vamos a ver también que cuando se habla de la venta de cosas ajenas, existe la posibilidad del saneamiento por evicción contra el vendedor. Dijimos que no hemos visto los vicios, pero cuando hablamos de los vicios, me nace a mí el derecho de hacerle ese llamamiento a esa persona que me vendió a mí con dolo o de buena fe un inmueble que no le pertenecía. Yo lo llamo para que me responda a mí, comprador de buena fe. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que el verdadero dueño no reclama al comprador? Primero, de conformidad al 1622, la venta de cosa ajena ratificada después por el dueño confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Entonces, si yo, titular, no reclamo, estoy avalando esa venta. Entonces, en ese caso no va a haber reclamación. Por tanto, no va a haber exigencia de que me devuelvan la cosa. Y luego, también cuando se ha hecho esa venta de cosa ajena y ha pasado el plazo para alegar la acción pertinente para pedir que se me devuelva el inmueble o ya sea pedir la nulidad. Sabemos que la acción de nulidad no prescribe, o sea, lo que prescribe, perdón, la acción de nulidad prescribe porque no se reclama, aunque sea absoluta. Ya lo dice el artículo 1555. Vamos a ver. La nulidad 1554. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sin pedimiento de partes, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos cuyo beneficio le han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o la ratificación de las partes. En 1553, en la parte final, puede asimismo pedirse su declaración por Ministerio de Ley, por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, en el caso de las nulidades absolutas. Y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de 30 años. Es decir, que para poder pedir la prescripción de la venta de cosa ajena, obviamente estaríamos hablando de que tendrían que pasar los 30 años para que no me aleguen la nulidad. Una vez transcurridos los 30 años, esa venta se sanea y se perfecciona. Entonces, ya dice el artículo 1622 que puede ser ratificado. El verdadero dueño, entonces, no va a reclamar, por tanto, vale la venta de cosa ajena. Y también cuando se ha adquirido por prescripción esa venta de cosa ajena que no alegó ese comprador, ese vendedor. Ahora, ¿qué es lo que puede venderse? Ya vamos a ver que se pueden vender los alimentos, bienes de uso público y fiscales, de conformidad al artículo 1571, los derechos de uso y habitación regulados en el artículo 821 del Código Civil, las servidumbres, artículo 826 del Código Civil, derechos de suceder por causa de muerte, artículo 1334 del Código Civil. Y luego tenemos que las universalidades patrimoniales en abstracto, artículo 1615
15 del Código Civil. Las cosas propias, artículo 1619, inciso tercero. En estos casos, ¿verdad? Las cosas propias no se pueden vender. Todos estos bienes son los que no pueden venderse. No se pueden vender los alimentos, los bienes de uso público, fiscales, derechos de uso y habitación, servidumbre, derechos de suceder por causa de muerte, la universalidad patrimonial en abstracto, la cosa propia, no son susceptibles de venta. Derechos que nacen del pacto de retroventa, tal como lo dice el artículo 1682. Nos enfocamos ahora en el otro elemento que sería el precio, regulado en el artículo 1597. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta en comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. ¿Cuáles van a ser esos requisitos del precio? Ese precio debe de ser real. Debe de ser entonces una cantidad efectiva, de modo que el vendedor tenga derecho de exigirla y que el comprador tenga derecho de entregarla. Debe de consistir en dinero, moneda de curso legal o de uso corriente legal, según el artículo 1597. La compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y luego debemos de decir que debe de ser determinado. Los requisitos: debe de ser real, una cantidad efectiva, debe de consistir en dinero, moneda de curso legal, y luego debe de ser determinado, que no queda al arbitrio de una de las partes, sino que debe de ser pactado entre ambas partes. Artículo 1612. El 1612 nos dice: el precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen. Y luego tenemos el 1613. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero, y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquier otra persona en que se convinieren, los contratantes. En caso de no convertirse, no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. Es claro que yo no me voy a someter a una venta en donde solo yo pongo el precio, sino que debe de haber una negociación y ambas partes deben de estar de acuerdo. A eso se refiere esta disposición. Y obvio, para que el precio, para que se hable de la venta, se debe de exigir el acreedor y el comprador debe de entregar. Ahora, hay tres elementos importantes que hacen referencia al precio. La determinación del precio puede hacerse por acuerdo a las partes. Segundo, el precio puede también ser determinado por un tercero, que es lo que leíamos en el artículo 1603. Y tercero, por un tercero, ¿quién podría ser? A través de un poder, ¿verdad? A través del mandato. Y tercero, la determinación del precio no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Estos son los requisitos del precio. Real, que debe consistir en dinero y debe de ser determinado. Antiguamente se incorporaba una más, pero ya ha quedado en desfase, y es que tenía que ser un justo precio. Ahora, pues obviamente por la libertad de contratación que existe, yo no puedo tampoco limitar cómo va a vender o no va a vender un bien.
que le pertenece a esa persona. Entonces de aquí vamos a ver cuáles son esos efectos de la compraventa. Los efectos de la compraventa están encaminados a los derechos y obligaciones que generan a las partes contratantes. ¿Cuáles entonces? Vamos a ver las obligaciones del comprador, del vendedor, perdón. Primero, la entrega de la cosa. Es un elemento importantísimo, ¿verdad? No podemos dejarla de lado. Y dentro de esa entrega de la cosa está que se debe de conservar la cosa y custodiarla hasta la entrega. Lo encontramos regulado en el artículo 1620 y 1631. En 1620 dice, los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición, pues en estos casos no pertenecerán los frutos al comprador si no vencido el plazo o cumplida la condición. Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado por estipulaciones expresas de los contratantes. Y en 1631, el vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. Si hemos pactado cómo se va a entregar y qué es lo que se va a entregar, esa es mi obligación y yo debo de cumplir. Y luego vamos a ver que el vendedor, en tanto, está obligado a responder al comprador por todas esas pérdidas, deterioros o daños que se experimente en la cosa vendida mientras esté en su poder. De ahí nace entonces que se da la teoría de los riesgos. Esta teoría de los riesgos se da cuando el bien se deteriora en manos del vendedor. Por ejemplo, hemos dicho que se debe entregar la cosa o el bien se va a entregar en diciembre, porque posiblemente están arreglándolo, pero resulta que de aquí a diciembre hay un terremoto y se cae. Entonces, ¿cómo hacer, verdad? Cuando nosotros hablamos de la teoría de los riesgos, se hace referencia a qué hacer cuando, por caso fortuito, ya no está el bien tal cual se había pactado, se había visto. Y esta teoría de los riesgos busca liberar al vendedor de las obligaciones que puede tener. ¿Cómo queda la situación del comprador? ¿Estará o no obligado a pagar el precio? Por ejemplo, si estamos hablando de un deterioro o de un daño de la cosa por un caso fortuito, aquí vamos a tener dos supuestos. El sistema tradicional, que es basado en origen alemán, según el cual los riesgos que se le imputarán al vendedor, porque es su propiedad, debe de responder porque no ha transferido la cosa, es decir, porque lo tiene en sus manos. El sistema tradicional alemán dice, bueno, mientras esté en manos del vendedor todavía, él debe de responder independientemente sea caso fortuito o no sea caso fortuito. Y luego tenemos el sistema de la perfección, que es de origen romano, que es del derecho romano. Y entonces aquí se dice que y luego decíamos que el sistema de perfección, que es de origen romano, que los riesgos se transmiten desde el momento en que se perfecciona el contrato. Aunque yo tenga, vendedor, la cosa, pero se deterioró, se dañó, se tuvo el percance en mis manos, ya no es mi responsabilidad como vendedor, sino que es responsabilidad del comprador, porque no se había entregado, independientemente del motivo por el cual no se hubiera entregado. Pero desde que se perfeccionó la compraventa, entonces desde ese momento ya no le pertenece y entonces debe de liberarse al vendedor de esa responsabilidad. Pero entonces, ¿cómo queda esa obligación
del vendedor, del comprador. ¿Será que está obligado o no a pagar el precio? Aquí vamos a tener dos supuestos. Tenemos el supuesto o el sistema tradicional alemán. Bueno, entonces decíamos, perdón, ya lo mencionábamos, pero me voy a enfocar entonces cuál es el sistema que aplicamos, si el romano o el germánico. ¿Será que nosotros como país aplicamos el hecho de que espera, o sea, si el vendedor ya hizo la venta, pero si se queda con la cosa, debe de responder? O por el contrario, al haberse perfeccionado la venta, ya no le corresponde al vendedor responder por esos daños que se haya generado. Aplicamos aquí lo que dice el artículo 1624. 1624 nos dice: la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se venda pertenece al vendedor mientras no se ha efectuado la tradición de la cosa. Aplicamos el sistema tradicional de origen alemán. Mientras esté en manos del vendedor, él debe de responder, aunque sea un vicio o aunque sea un caso fortuito el que se está dando. Y de aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la entrega de la cosa, ¿verdad? Se entrega al comprador la cosa vendida de conformidad al artículo 1627. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o la tradición. Eso es lo que la responsabilidad que tiene el vendedor. Y al saneamiento de la cosa vendida, la tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto, romano sexto, del libro segundo. Antes que nada, pues voy a mencionar un poquito sobre, antes de hablar sobre los vicios, nos vamos a quedar enfocándonos cuando hablamos de la tradición. Decíamos, la obligación del vendedor es entregar la cosa al comprador, hacer la tradición. La tradición la encontramos en el artículo 665. En el artículo 665 nos dice: la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esa transferencia por uno de los medios siguientes. Primero, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente o entregándosela realmente. 2, mostrándosela. 3, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. 5, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o cualquier otro título, no traslaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Dentro de la tradición, tenemos que tener claro que hay una tradición real, regulada en el numeral primero del artículo 655, y una tradición ficta o ficticia, simbólica, que está regulada en los numerales tercero y cuarto del 665 del Código Civil y del 672. Es decir, que no es una entrega física, pues, sino que es documental. El 672, la tradición de los derechos personales de un individuo cede a otro, se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario con una nota que contenga la fecha de esta, el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente o la de su mandatario representante legal. La nota de que habla en el inciso precedente puede reemplazarse por un instrumento separado en que se haga
constar la cesión. Si no hubiere título, la tradición del derecho se opera por el otorgamiento de un instrumento en que se consigne el contrato de cesión. Entonces, esa es una tradición ficta, ¿verdad? También hay una tradición instrumental que está referida en los artículos 667, que ya lo leímos, 670 y 671. Bueno, dice el 667, la tradición del dominio de los bienes y raíces y de los derechos reales constituidas en ellos, salva las excepciones legales, se efectuará por medio de un instrumento público, en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el registro público de la propiedad. Ahora, hay otro tipo de tradiciones. Tenemos la longa mano, lonja, L-O-N-G-A, manu, que es la contenida en el numeral segundo del 665, y la brevi manu, brevi, B-R-E-V-I, manu, contenida en el numeral quinto, también de ese artículo. Ahora, ¿qué es lo que debe de entregarse? En 1631, nos dice que el vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. Y ahí relacionamos el artículo 1380 y 1440. En 1380 nos dice: en la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad o a lo menos mediana. 1440. El pago se hará bajo todo respeto. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrenda. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el vendedor se niega a entregar la cosa? Aplicamos el 1625. Si avenidos vendedor y comprador en el precio, señalar en día para el peso, cuenta o medida, y en 1629. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Si el vendedor, por hecho o culpa suya, ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiera menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halla en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. Responsabilidad, ¿verdad? Daños y perjuicios. Eso es lo que existe en caso de que el vendedor se niegue a entregar la cosa.
debe de entregarse la cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo hacer cuando la cosa se entrega fuera del tiempo estipulado? Aplicamos el artículo 1418 y 1428. 1418. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza son útiles, solo son útiles al acreedor. El responsable de la leve en los contratos en que se hacen para beneficio recíproco y de las partes, y de la levísima en todos los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios. El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiera sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega, todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. Y en 1428 nos dice, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Y luego hablamos del incumplimiento del vendedor. Artículos 1635, 1636. 1635 nos dice, si se vende el predio con relación a su cabida y la cabida real fuere mayor que la cabida, declarado deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio, salvo que el precio de la cabida que sobrealcance a más de una décima parte del precio de la cabida real, pues en este caso podrá el comprador a su arbitrio aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato. Son parte de esas responsabilidades y lean esos artículos para que les quede más claro. Ahora, la otra responsabilidad entonces es la entrega del comprador de los títulos, la entrega al comprador de los títulos, pagar los gastos que ocasionara el otorgamiento de la escritura de conformidad al 1610 y garantizar al comprador el dominio y posesión pacífica y útil de la cosa. Cuando hablamos de el otorgamiento de la escritura, lo encontramos en el 1610 que dice los impuestos fiscales o municipales, las cosas de la escritura y de cualquier otras solemnidades de la venta será de cargo del vendedor a menos de pactarse otra cosa. El testimonio de la escritura lo pagará el comprador salvo estipulación contraria. Y luego tenemos el artículo 1627 que es garantizar al comprador el dominio y la posesión pacífica y útil de la cosa. En 1627 ya lo leímos, que es la obligación de la entrega y la tradición de la cosa. Nos quedamos hasta aquí para luego empezar a hablar sobre los vicios o las responsabilidades que tiene el vendedor con respecto al comprador. Lean bien los artículos para que a ustedes les quede bien claro y ya el próximo viernes espero tener la clase ya presencial para que podamos evacuar cualquier duda que tengan. Hasta el momento no he visto ninguna pregunta, pero yo esperaría que si las tienen me las hagan ver el día que nos veamos, ¿verdad? Y si no, pues las pueden escribir en el chat y yo con el mayor de los gustos se las voy a evacuar. Espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias también por el apoyo que me han dado hoy que no he estado presencialmente los días viernes, pero vamos a tratar ya de irme incorporando a las clases. Así que el próximo lunes sí sería una clase virtual, siempre grabada, pero ya el próximo viernes sí sería presencial, hora clase, ¿verdad? Muy amables, tengan un feliz día, un feliz fin de semana, bendiciones y cuídense, nos veremos la próxima semana. Primero Dios.